Vale, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9 de Romanos. Vamos a empezar leyendo por el versículo 30. El doctor David Martin Lloyd Jones comenzó hablando acerca de los romanos y no terminó hasta 14 años después, cuando se jubiló. La buena noticia es que estaremos sobre unos 40-45 minutos hoy. Podremos ir a almorzar, como teníamos previsto. Bien, Romanos fue una de las cartas más extensas escritas por Pablo. Y fue escrita a los hermanos en Roma. Fue escrita sobre el año 55 después de Cristo. En tan solo 55 años ya el Evangelio había llegado a la capital de Roma, al eje del imperio, al centro del mundo conocido. En verdad, 55 años, aunque nos parezcan muchos años, son pocos. Pongámonos en el contexto de la época. No tenían internet, no tenían el móvil para pasar un WhatsApp y que diera la vuelta al mundo en cuestión de segundos. No había imprenta, que fue la primera herramienta para repartir el mensaje por medio del papel. Sin embargo, 55 años después, ya había llegado el Evangelio ahí. Pablo escribió esta carta a los hermanos en Roma, como he dicho, pero ya cuando escribió esta carta, el Evangelio ya había llegado. No solo había llegado, no solo había llegado mucho antes de esos 55 años. Ya había formado una iglesia madura, una iglesia fiel, la cual exportaba algo al mundo, exportaba fe. Dice Pablo en Romanos 1:8, doy gracias a mi Dios que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los romanos era conocida por los otros creyentes. Y Pablo mismo deseaba ir a Roma y confortarse mutuamente con el pueblo, con los hermanos de Roma, porque les unía una misma fe. Pablo deseaba ir a Roma a predicar el Evangelio, diciendo que el Evangelio es recibido por fe y para fe. Eso nos enseña algo a nosotros, que el Evangelio se recibe por fe, pero también produce fe en aquellos los cuales ya la tenemos. Nos fortalece, nos enriquece. Y Pablo sabía esto. La iglesia de Roma no necesitaba que le hablasen del Evangelio porque ya habían llegado al conocimiento de la obra de Jesús. Y sin embargo quería compartirles este mensaje. Por eso es importante que desde los púlpitos se siga predicando el Evangelio, a pesar de que lo hayas escuchado 100 veces. Es necesario escucharla una vez más. Pablo escribe en Efesios que la fe, escribe en Efesios acerca de la armadura de Dios y asemeja la fe a un escudo. Pablo, mientras escribía Efesios 6, veía a estos imponentes soldados romanos con sus cascos, con sus espadas, con sus yelmos, con sus escudos, y dijo que la fe era el escudo. La fe es el escudo del creyente. El escudo salva vidas. El escudo es para repeler ataques y también para avanzar. Los romanos utilizaban los escudos no solo para defenderse, sino para avanzar en la batalla. Y nosotros tenemos que estar fuertes y firmes en la fe. Por eso es importante que se predique el Evangelio. La Biblia es cristocéntrica. Si hablamos de la palabra, tenemos que hablar de Cristo y de la obra de Cristo y enriquecernos con ella. Así que no desconectes, porque ya las canciones han venido hablando de la obra de Cristo. Y vamos a seguir hablando de la obra de Cristo hoy. Y básicamente me quiero centrar en 3 puntos. El primer punto se titula Confrontando al mensaje corrupto de salvación. El segundo punto es el verdadero mensaje de salvación. Y el tercer punto lo titulo La necesidad de proclamación del mensaje de salvación. Así que vamos a empezar leyendo la porción que
que he escogido para hoy. Empezamos en el versículo 30 del capítulo 9. Empiezo leyendo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice así: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Poco se sabe de cómo llegó el evangelio a Roma. Y poco se sabe de los hermanos de la iglesia de Roma. Lo que sí sabemos es que la conformaban creyentes judíos y creyentes gentiles. Los judíos eran el pueblo de Israel, aquellos al que se le había dado la ley y habían creído en Jesús. Y los gentiles eran el resto de las naciones. Normalmente venían de culturas paganas, politeístas. Politeístas quieren decir que tenían varios dioses y que también habían recibido a Jesús por fe. Venían de dos mundos opuestos. Y Pablo empieza hablando de gentiles y judíos. Y dice que los gentiles alcanzaron la justicia por medio de la fe. Los gentiles miraron a Jesús, escucharon el mensaje, el sacrificio que Jesús había hecho por ellos y creyeron por fe y fueron hechos justos. Sin embargo, que de Israel dice que fueron tras una ley de justicia. Fueron tras esa ley por obras y no por fe. Y por esto Pablo sufría en el corazón, sufría por su pueblo. Pablo también era judío, era del pueblo de Israel. Y Pablo sufría porque los judíos habían malentendido el mensaje. El anhelo y su oración era que el pueblo de Israel fuese salvo. Él deseaba ser anatema,
ser separado de Dios, ser maldito delante de Dios, para que su pueblo fuese salvo. Pero el pueblo judío no hacía sino confrontar el Evangelio. Allá donde Pablo iba predicando el Evangelio, encontraba siempre un grupito de judíos que le presentaban oposición, alteraban a las multitudes, los alentaban contra Pablo, hicieron que apedreasen a Pablo y le diesen por muerto. Allá donde iban presentando oposición al Evangelio. Y Pablo sigue diciendo aquí, en el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que los judíos tienen celo de Dios. Pablo había sufrido en las carnes el celo de los judíos. Pablo mismo sabía de ese celo porque Pablo mismo había tenido ese celo antes de ser confrontado por Cristo. Pablo perseguía a los creyentes, los daban arresto, les daba muerte. Pablo respiraba odio contra los creyentes. Él no entendía el mensaje del Evangelio. Él pensaba que estaba obrando bien al perseguir a los creyentes. Pablo también tenía ese celo y ahora ese celo era renovado por medio de Cristo para predicación del Evangelio. Sin embargo, los judíos seguían confrontando al mensaje del Evangelio. Ellos no reconocían a Jesús como el Mesías prometido. Por eso para ellos, como decía antes, fue una piedra de tropiezo. El Mesías era una piedra de tropiezo para ellos. Por eso se refugiaron en la ley. Otra cosa que había hecho el pueblo judío era envanecerse. El pueblo de Dios, el pueblo judío, había sido seleccionado por Dios para ser su pueblo. Les había dado la ley, les había dado sus promesas, había hecho un pacto con ellos y ellos se envanecieron. Se creyeron el pueblo especial, se creían mejor que el resto, se creían doctos por tener la ley. Y Pablo les dedica un versículo en Romanos, el cual voy a leer. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ellos se refugiaron en la ley. ¿Y qué es esta ley? La ley eran unos preceptos dados por Dios a Moisés. Era la voluntad de Dios para con el pueblo de Israel. Era unos preceptos dados para que el pueblo viviese conforme a esa voluntad de Dios. La ley se conformaba por más de 600 mandamientos de diversos tipos. Y Moisés escribió: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ellos tenían celo de Dios, celo por la ley, pero Pablo les dice que tenían celo, pero no conforme a ciencia. Ciencia aquí no es como nosotros entendemos hoy la palabra ciencia en general. Es conforme a conocimiento. Estaban equivocados en conforme a sus pronósticos de la ley. Ellos esperaban un Mesías que lo iban a liberar a ellos como nación. Iban a ser esa nación fuerte que ellos esperaban, pero ellos esperaban una libertad política. Ellos esperaban ser una nación fuerte en el mundo. Sin embargo, la ley hablaba sobre una liberación espiritual. Dios quería que Israel fuese de luz a las naciones, pero se envanecieron. Ellos trataron de cumplir una y otra vez esta ley a rajatabla, más de 600 mandamientos. Pero había un problema. La ley era imposible de cumplir. Ellos pensaban que cumpliéndola en su totalidad iban a ser justificados delante de Dios. Pero la ley de Dios era imposible de cumplir.
¿Cuántos de aquí tenemos carnet de conducir y conducimos? Levanten las manos, por favor, con libertad. Mirando así por encima, esto es para mi vergüenza porque soy guardia civil, no sé cuántos artículos tiene el Código de Circulación de Tráfico, pero al menos tiene 173 artículos. ¿Quién de nosotros nos ha saltado un semáforo en ámbar? Cuando estamos obligados a parar, hemos acelerado. ¿Quién no ha hecho un ceda al paso donde había un stop? ¿Quién no ha tocado el claxon a un amigo cuando lo ha visto? Y dice, hey, eso es una infracción. ¿Quién no ha tocado con las ruedas de su vehículo una línea continua? No para traspasarla, sino porque me he desviado y la he pisado. Durante toda nuestra vida será prácticamente imposible el no quebrantar la ley de circulación. La única manera es no coger el vehículo, pero ojo, ¿quién no ha cruzado una calle y no ha cruzado por el paso de peatón? ¿Quién no ha cruzado estando el semáforo en rojo? También siendo peatones podemos quebrantar la ley. Quebrantando un solo artículo, quebrantamos la ley. Igual eran los judíos, quebrantando un solo mandamiento de la ley. Quebrantaban la ley al completo. Dios había dado la ley para conocimiento del pecado, para que el hombre fuese consciente de su naturaleza pecaminosa, de que él por sus propios medios no iba sino a perdición. Dios quería que el pueblo obedeciese la ley por amor, no por obras, no para justificación. El mismo padre de la nación de Israel, Abraham, era un pagano, era un caldeo pagano antes de que Dios hablara con él. Vivía en una cultura politeísta, adoraban seguramente a otros dioses, pero Dios se le acercó, se le mostró y le dijo, Abraham, sal de aquí, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete al lugar que yo te diré. Y Abraham obedeció a Dios. Y poco a poco Dios fue mostrándole a Abraham cosas, le fue prometiendo. Por ejemplo, que iba a ser padre. Cuando tenía 75 años le dijo que le iba a dar un hijo. Y que iba a ser padre de multitudes. Y Abraham le creyó. Y esa fe le fue contada por justicia. Y Dios también quería que el pueblo de Israel creyese en las promesas que Él les había dado y que esa fe les fuese contada por justicia. Sin embargo, ellos se obcecaron en justificarse por medio de la ley. La justicia de Dios era por fe y ellos quisieron ir tras las obras. Dice el 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Los judíos pensaban que la ley y Cristo eran opuestos. Sin embargo, Pablo dice que no eran opuestos. Después, el fin de la ley era Cristo. La ley, sus rituales, apuntaban a Jesús sobre la cruz del Calvario, el Cordero prometido. Y los judíos no supieron verlo. Dios encontró más fe en Abraham que en el pueblo. Rechazaron la verdadera justicia y procuraron la suya propia. Esta porción fue escrita hace cientos de años y hoy ese pensamiento sigue en nuestros corazones y nuestras cabezas, en nuestra sociedad. Hace unas semanas escuchaba por casualidad un programa de radio secular mientras conducía
Y la locutora preguntó a un grupo de personas si creían en Dios. ¿Creéis en Dios? Y todas las personas que respondieron eran jóvenes o tenían voz de joven, de chavales jóvenes. Y yo ya estaba predispuesto a la sorna, a la burla, al no. Sin embargo, para mi sorpresa, casi todos dijeron que sí. Si bien no dijeron que creían en un Dios como tal, sí creían en un ente superior. Y decían que pensaban que ese ente superior estaría contentos con ellos en base a su vida, en base a las cosas buenas que harían, en base a la ayuda que podían darle a otras personas, en base a no meterse en ningún tipo de problema, en definitiva, ser buenas personas, que lo bueno sea mayor que lo malo. Estos jóvenes estaban estableciendo su justicia propia para ser justificados delante de ese ente que ellos pensaban que pudiera ser Dios o pudiera ser otra cosa. Hay miles o cientos de religiones en el mundo, diferentes todas ellas. Casi todas nos exigen obras para llegar a conseguir ese cielo, ese clímax. Hay incluso ciertas de ellas que ni siquiera nos pueden certificar que una vez que muramos podamos ser salvos o podamos ir a ese clímax. ¿Te imaginas? Después de toda una vida trabajando, esforzándote en tu religión, en sus obras, para poder ganarte ese cielo. Y mirar para atrás y ver que a lo mejor no es suficiente, que no ha sido suficiente, esa incertidumbre. Pero nosotros como creyentes, ¿no hay ese pensamiento en la iglesia? Déjame parafrasear este versículo que Pablo le dedicó a los judíos. Lo voy a actualizar un poco a nosotros hoy, si me lo permites. He aquí, tú te llamas cristiano, confías en la Biblia y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su palabra. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda verdad. Lo que debería ser considerado como un privilegio, el haber sido alcanzado por Dios por medio de la gracia, hoy es un pretexto de envanecimiento. ¿Somos nosotros mejores que los que están fuera y no conocen a Dios? ¿Los vemos como pocas cosas, como perdidos, como pobrecitos? ¿No recordamos que nosotros hemos sido salvos por gracia? ¿Crees que eres una guía para los ciegos, una luz para los que andan perdidos en la oscuridad? Déjame decirte que si pensamos así, hemos perdido el enfoque. Nosotros debemos ser como la luna. La luna proyecta la luz del sol. Lo que proyecta es lo que recibe del sol. La luna no emite luz. Nosotros tenemos que ser igual con Cristo. Nosotros debemos reflejar aquello que hemos recibido, solamente aquello que recibimos de Él, nada nuestro. Solo la palabra de Dios, solo aquello que Dios nos manda. Si nosotros emitiéramos algo, seríamos como la luna, emitiríamos oscuridad, negritud, por nuestra naturaleza pecaminosa, porque nosotros también somos pecadores y nos olvidamos de eso. A veces cuando vas a orar, no piensas, hoy no voy a orar, hoy me he portado fatal, hoy ni merezco estar delante de Dios, es que me he portado muy mal. Mañana, cuando lo haga mejor, oraré. Estás estableciendo tu propia justicia. Da igual lo mal que hagas, lo bien que hagas, no puedes ser justificado delante de Dios. Los fariseos eran una secta religiosa de los judíos
Y además de estos 600 mandamientos, como les parecían pocos, ellos inventaban normas humanas y hacían que el pueblo las siguiese, les obligaban a seguirlas. Y Jesús los confrontó diciéndoles: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿Utilizamos la palabra para cargar a los hermanos? ¿Utilizamos la palabra de manera legalista? ¿Añadimos normas, conductas que a nosotros nos parecen bien a los hermanos y hacemos o les exigimos que las cumplan? Voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando era joven, mi padre me compró una bicicleta. Ni siquiera era una bicicleta nueva, era una bicicleta de segunda mano. Pero yo estaba muy contento porque no tenía bicicleta. Y cuando llegó el culto de oración, solíamos ir, mi padre me solía llevar, y la liturgia del culto siempre era más o menos la misma. Había un tiempo en el que los hermanos contaban las bendiciones que habían tenido esa semana. Yo estaba agradecido porque Dios me había dado una bicicleta. Mi corazón estaba agradecido a Dios y yo quería decírselo a mis hermanos que mi corazón estaba agradecido porque Dios me había dado una bicicleta. No era nueva, pero era mi bicicleta. Me levanté mi mano, me puse en pie y dije: quiero dar gracias a Dios porque mi padre me ha comprado una bicicleta. La persona que estaba en el culto, en la que llevaba la dirección del culto, no me miró con amor. Me dijo: está bien, pero tenemos que tener puestos nuestros ojos en las cosas de Dios y no en las cosas materiales. A mí me hundió. De hecho, tengo 36 años y todavía lo recuerdo. No utilicemos la palabra de manera legalista. Miremos al hermano con amor. En mi inocencia, yo quería agradecerle a Dios que había dado una bicicleta. Sin embargo, me dieron un bibliazo en la cara. Utilicemos la palabra con amor. No seamos como los fariseos. Dios quería que el pueblo se sometiese a Él por amor, en base a lo que Dios había hecho por ellos. Y Dios quiere que nosotros nos sometamos a Él por amor, no por obligación. En agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Ya hemos hablado del falso mensaje de salvación. Las obras no nos salvan. Las obras no nos justifican delante de Dios. Las obras vienen después de la fe. Es un fruto de la fe en Dios. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La justicia que es por la fe. Ahora viene el verdadero mensaje de salvación. Pablo utiliza unos versículos un tanto extraños. A priori, cuando empecé a leerlos, no los entendía bien.
pero se hace eco de unas palabras de Moisés en Deuteronomio, cuando le dice al pueblo sobre las bendiciones de obedecer a Dios. Y Moisés le dice al pueblo, la palabra es cercana y no es difícil. Por eso aquí dice algo así, yo lo interpreto de esta manera. La justicia de la fe dice, ¿quién hará esta obra tan difícil de la justificación? ¿Quién va a traer a Jesús del cielo y lo va a levantar del abismo? Pablo dice, no te preguntes eso, Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo posible, Él lo hizo efectivo. Él vio que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque habíamos quebrantado la ley. La ley, además de conocimiento, producía ira. Ira a Dios porque al haber pecado, Dios se enfadaba con nosotros, Dios se airaba contra nosotros porque éramos pecadores. Sin embargo, el amor de Dios fue mayor que su ira. Por eso Él lo hizo posible. Él hizo posible el bajar a Jesús desde el cielo. Él vino voluntariamente, se humilló. Él era Dios y se humilló siendo un hombre. Y Él cumplió la ley a la perfección. Todos esos más de 600 mandamientos. Él nos habló del Padre. Él nos habló de un reino. Él nos habló de una nueva vida. Él nos dijo que Él era el camino. Y todo esto fue de parte de Dios. Nos amó. Merecíamos el castigo y Él nos amó. Y esta palabra está cerca. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que creerlo con tu boca, creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. ¿Cómo podemos interpretar esto? Que tu exterior tiene que ir de acorde a lo que tú has creído. Que no solo vale con decir creo que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y que tengo que ir a Él para que perdone mis pecados y me haga una nueva criatura. No solo basta con eso. El exterior también lo tiene que decir. Porque si el exterior vivimos una vida como si fuésemos creyentes y nuestro interior no lo ha creído, seríamos hipócritas, seríamos un religioso más. Y si nuestro interior ha creído eso y no lo exportamos hacia afuera, seríamos unos cobardes. Aquí quiero puntualizar una cosa muy importante. No importa cuántas veces, cuántos años has estado viniendo a la iglesia. Si tu interior no ha producido un cambio desde que tú has invocado al Señor, quizás no seas salvo. Porque íbamos en nuestros delitos y pecados, íbamos hacia la perdición, invocamos a Jesús y Él nos cambió de sentido. Si tu vida no ha experimentado un cambio real, quizás estés confundido, quizás estés inmerso en obras que no valen para nada. Amigo que nos escucha, ven a Cristo. Ven a Cristo. Aquí podemos sacar varias características del Evangelio. El Evangelio es seguro. Es seguro. El que creyere en Él no será avergonzado. Se reirán de nosotros, efectivamente, cuando salgamos a la calle y le hablemos a las personas de Jesús. Muchos se reirán de nosotros. Pero un día todos compareceremos delante de Dios. Y habrá un juicio. Y van a pasar todos tus pecados y van a pasar todos mis pecados.
y nos sentiremos avergonzados. Pero abogado tenemos para con el Padre. Jesús vendrá y dirá: yo he pagado, yo he ocupado su lugar, Él me ha invocado. No seremos avergonzados delante de Dios. No se pierde el Evangelio, no se pierde la salvación. Algún día Él estará ahí intercediendo por nosotros. De hecho, intercede a diario por nosotros. El Evangelio no hace distinciones. No hay diferencia entre el judío y el griego. No hay diferencia entre el canario y el mallorquín. Pues el mismo Señor es Señor de todos. La Biblia dice que Él derribó la pared intermedia por medio de la cruz, haciendo de los dos pueblos un pueblo solo. Las promesas, la salvación, la palabra, también era ahora para los gentiles. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. El Evangelio también es inagotable. El mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Hay una religión por ahí que tiene un número determinado de personas que van a ir al cielo con Dios. El resto quedarán en un nuevo cielo y una nueva tierra. Y todos trabajan para ser de los números determinados que van a ir al cielo. Sin embargo, el Evangelio de Dios, la palabra viva y verdadera, dice que es inagotable, es para todos. No viene con rebajas, no dice, me quedan 2 placitas, ¿quién quiere? No, todo aquel que en Él, todo aquel que le invoca será salvo. El Evangelio es universal, se ha dado para todos, pero solo es para aquellos que creen en Él. No, aunque sea universal, no todos seremos salvos. Es necesario invocar a Él, venir delante de Él por medio de la fe. Él se ha acercado a nosotros por gracia. Y una última, que no la vemos en el texto, pero la quiero añadir porque es muy importante. El Evangelio es una obra de Dios. Como dije antes, Dios tomó la iniciativa. Nosotros no podíamos hacer nada para quitar ese pecado que habíamos cometido. Pero Dios tomó la iniciativa. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Él nos da la gracia y Él nos da la fe por medio de su palabra. Nosotros estamos muertos. Un muerto no puede hacer nada. Pero Dios se acercó en su gracia y Él imprimió en nosotros la fe para que levantásemos la mano y nos agarrásemos a esa gracia. Abraham creyó este mensaje, creyó las promesas de Dios y le fue contado por justicia. La justicia de la fe. Hay otras muchas características del Evangelio, como que transforma. Él nos hace nuevas criaturas. No importa lo roto que estés, Él nos hace nuevos. Él da vida, porque estábamos muertos. Nos da luz. Y además nos da el Espíritu Santo. Y último punto, la importancia de predicar este mensaje. Este mensaje es urgente. Podemos mirar problemas cada vez que encendemos nuestra televisión y vemos el telediario. Todos esos problemas acaban cuando recurrimos a Cristo.
Esos problemas políticos que parecen insalvables acaban cuando esas personas invocan a Cristo. Empezando por ahí se acaba ese problema. Nuestro problema básico de muerte por causa del pecado se soluciona invocando a Cristo. Así que es importante predicar este mensaje, no solo aquí dentro de estas 4 paredes, en la calle. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice así: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Para que las personas oigan, para que la palabra inflame fe en sus corazones y crean, y para que las personas invoquen a Jesús, tienen que haber quien predique esa palabra. Y tienen que ser enviados. Punto número 1. Voy terminando, es el último punto ya, ¿vale? Hemos sido enviados. Aquel que tiene la autoridad, el que es el dueño, el que es el propietario de todo, como decía antes Andrés, el mundo es de su propiedad, el autor de la palabra, nos ha enviado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones. Yo, Jesús, quien tengo toda la potestad, os digo a vosotros, id. Eso fue lo que hizo con los discípulos. Punto número 2. Hemos sido enviados a predicar su palabra. Id por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No solo hemos sido autorizados, sino que Dios, Jesús, nos ha dado el mensaje de la palabra. No tenemos que hacer filigranas, poner música, poner luces, bailes. Solamente tenemos que predicar la palabra. Además nos ha dado el poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tenemos el mandato, tenemos la herramienta, tenemos el poder y me dirás, vale, pero eso fue dado a los apóstoles y posteriormente fue dado a Pablo para que hablase a los gentiles. Sí y no. Veamos lo que dice Pablo en 2 Corintios. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación, Pablo aquí lo llama de otra manera, nos dio el evangelio, nos dio la palabra de reconciliación. Por tanto, somos todos embajadores de Cristo. Aquellos que hemos creído, que hemos invocado, ahora tenemos que decirle al resto del mundo aquello que escuchamos de parte de Dios. Un embajador es la máxima representación de un país en otro lugar. Así que nosotros somos embajadores de Dios, somos la máxima representación de Dios en el mundo. ¿Qué tipo de embajador eres? El primer evangelio que las personas van a ver es tu vida, antes de que les hables. Y si tu vida no es conforme a ese evangelio, no te van a escuchar. ¿Qué tipo de embajador eres? ¿Reflejas, das la imagen que Dios quiere? ¿Tu corazón y tu exterior van en una misma dirección?
¿o no? Encargándonos de este ministerio de la reconciliación, glorificamos al Padre, glorificamos la obra del Hijo. Te voy a dar un ejemplo de lo que es glorificación, de lo que es glorificar a alguien. La mamá y el papá de Juan fueron llamados urgentemente al colegio de Juan, a reunirse urgentemente con el director. Juan no sabía de qué iba el tema y tampoco se les dijo nada a los papás de Juan. Estaban preocupados, a lo mejor algo habría hecho Juan que enfadase al director y por eso les está llamando. Y al ser urgente tiene que ser algo gordo. Al llegar al colegio fueron recibidos al momento por el director. Allí estaban sentados en el despacho del director, una gran mesa los separaba y el director les dice: tomad esta carta, es de la mamá de Miguel. Quería que la leyeran y que la leyeran en voz alta. La mamá de Juan toma la carta y empieza a leer: hola, soy María, la mamá de Miguel. Hace poco que hemos llegado a este país. Hemos venido huyendo de la mala situación económica, social, en la cual está inmersa nuestro país. Y esto fue un duro golpe para Miguel. De hecho, ha empezado a venir a la escuela y se siente solo. Cada vez está más triste. Pero Juan se acercó a Miguel y empezó a preocuparse por él. Y empezó a mostrarle amistad. Y hoy en día Juan es el mejor amigo de Miguel. Gracias por lo que vuestro hijo está haciendo con mi hijo. Se nota que tiene unos buenos padres. La mamá de Juan lloraba. La mamá de Juan había sido glorificada por Juan. Aquello que ella le había enseñado, aquella conducta que le había dicho que llevase, la estaba llevando a cabo. Nosotros debemos glorificar a nuestro Padre, siendo buenos embajadores, ocupándonos del ministerio de la reconciliación, sabiendo que es un mensaje urgente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Procuremos vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Seamos unos buenos embajadores, que nuestras vidas irradien de ese evangelio, que no digan otra cosa diferente a lo que luego le vamos a decir con nuestra boca. Aquí Pablo utiliza procura con diligencia, pero según un teólogo dice que en el castellano se podría traducir mejor de da lo mejor de ti. Da lo mejor a Dios. Preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es importante este mensaje del Evangelio. Es urgente. Hace poco predicaba un jueves y el número de personas que se suicidan al día es estremecedor en este mundo. Muchos de ellos lo hacen sin Cristo o sin haber entendido la palabra de Dios. Nosotros somos esos embajadores que hablamos de Cristo a las personas. No tomemos en balde lo que se ha hablado hoy y salgamos afuera sin vergüenza a hablar a las personas de Jesús. Amén.